Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, bueno, se ha hecho una rueda de prensa por algunos diputados o parlamentarios de la Unión Europea para quejarse de la restricción que se está haciendo de derechos y libertades en la Unión Europea como consecuencia del COVID. Os lo voy a poner al final, voy a hacer una traducción simultánea. Bueno, bastante mala, porque bueno, nunca he hecho traducción simultánea. Bueno, según he escuchado, he intentado traducir, pero bueno, me ha parecido interesantísimo el vídeo, interesantísimo. O sea, podría decir que me ha parecido algo totalmente rompedor, porque encima son eurodiputados que ya están, bueno, pues quejándose y levantándose contra lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel global. Os sugiero que lo veáis. También os voy a dejar el enlace al vídeo en inglés, por si queréis verlo en inglés, los que sepáis inglés. Yo he intentado traducirlo por encima, pues porque igual hay gente que no sabe inglés. Y bueno, pues he intentado un poco decir lo que el vídeo estaba transmitiendo, lo que estas personas estaban transmitiendo, ¿no? En el fondo no viene a ser más que, bueno, pues que decir que a consecuencia de lo que está ocurriendo, pues bueno, y ahora con el pasaporte verde y la vacuna, etcétera, bueno, pues hay unas restricciones bastante grandes de derechos y libertades fundamentales de las personas que viven en la Unión Europea, en este caso es la Unión Europea, haciendo ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? En función de si tú tienes pasaporte verde o no, si te has vacunado o no. Yo no estoy diciendo nada por si YouTube me ve este vídeo, yo estoy simplemente diciendo y traduciendo lo que dicen parlamentarios de la Unión Europea, y el vídeo es simplemente de eso. O sea, simplemente estoy dando información de algo que ha ocurrido, que se ha dado una rueda de prensa, concretamente por parlamentarios que han dicho que son de izquierdas y de derechas y de diferentes países, y que estaban, bueno, denunciando lo mismo. Son personas que obviamente han sido elegidas por sus países y sin ser de una ideología ni de otra, y como digo, ni de izquierdas ni de derechas, ni de un país ni de otro, bueno, pues están denunciando lo que ellos entienden que es una pérdida de derechos y libertades fundamentales en Europa. Os dejo aquí el vídeo con una traducción por encima muy chunga, pero bueno, os dejo abajo un enlace para los que lo queréis ver, y quizá con traducción automática, si lo conseguís, lo podéis ver mejor. El vídeo es muy interesante, ya digo, o sea, yo os lo traduzco un poco por encima, pero dejo abajo un enlace en la descripción del vídeo para que lo veáis original, si lo queréis escuchar sin mi voz por encima, y si lo queréis bueno, pues escuchar con una traducción automática o con subtítulos, ¿vale? Suscribiros al canal si queréis seguir recibiendo este tipo de información, uníos al canal si queréis apoyarlo, y muchas gracias por estar ahí. Y bueno, os dejo ahora el vídeo y ya, bueno, pues luego comentéis abajo lo que os parezca. Está aquí hoy a su izquierda con una colega alemana, italiana, otra colega italiana, otra de Croacia. Son de diferentes políticos grupos, miembros de la izquierda, de la derecha, da exactamente igual. Todos están muy preocupados por este problema que está ocurriendo. Es la vulneración de derechos y libertades, derechos básicos. Y esto concierne a todos los ciudadanos europeos. Va a presentar a su colega, que va a hablar acerca de este problema que nos está ocurriendo, la restricción de derechos y libertades. Muchas gracias. Según su punto de vista, el problema del COVID, que los derechos civiles están siendo vulnerados. And this is one of the disadvantages of free democratic societies, that you always reach a point at which you believe that democracy and the rule of law and freedom, en realidad la libertad y la democracia están siendo vulnerados por el tema del COVID, whereas in actual fact, que es un hecho en realidad. These are rights that have to be battled for, and that is why we have to do more.
Hay que luchar por los derechos y por la libertad. Ella concretamente es alemana. No son derechos que nos den los estados. Son derechos nuestros. Por naturaleza. Los derechos civiles y las libertades son nuestros. Y la libertad y los derechos que tenemos no pueden ser vulnerados. No hay ninguna razón para que esos derechos sean vulnerados por un problema sanitario y que no se debería tolerar. Al hablar la colega alemana, siento que mi traducción sea pésima. Piensa que eso lo que ha hecho su colega Christine es muy importante. Tenemos una situación realmente terrible en Europa. Los derechos humanos no están siendo respetados. And should be taken into account by all national governments while writing their laws. But in fact, it's obliterated today. Deberían ser respetados en cualquier caso. Los derechos humanos siempre por todos los estados están atentando contra la libertad, el empleo, la libertad de tránsito. Están seriamente vulnerados nuestros derechos. Cuando se queja la gente, están siendo violentamente reprimidos en toda Europa. La gente cuando se queja. E introducir el certificado COVID con el propósito para discriminar a determinadas personas. Ya sabéis. No. Frente a otros no se debería permitir. Es el obligatorio certificado COVID. No te dejan trabajar, viajar. Sí, eso dice en Italia, incluso para trabajar te lo exigen. Es una gran discriminación entre personas vacunadas y no vacunadas. Bueno, no me atrevo a decir lo que dice porque igual me tiran el vídeo. Pero bueno, que se hace una gran discriminación a personas, incluso aunque no esté científicamente fundado en absoluto lo que se está exigiendo, porque el riesgo habla de la obligación en lugar de la libertad, ¿no? Frente a esto. Bueno, están obligados, forzados a hacerlo, porque si no pierden el trabajo, pierden derechos. Y esta gente, eso, lo de los efectos adversos, no lo voy a traducir. No quiero que me tiren el vídeo. Poner el traductor automático es brutal lo que está diciendo. Buah, brutal. Es un problema democrático ya.
Es una cuestión de defender los derechos humanos en Europa. Debemos hacerlo ya. No podemos esperar más. Porque mucha gente está sufriendo, perdiendo sus trabajos, perdiendo sus derechos, su dinero y su derecho a vivir. No personas de naciones, de Italia, de donde sea. Da igual, quien sea, viva donde viva. Son los derechos a la libertad de circulación, a trabajar, de todos los europeos. Pregunto, llamo para que pare esta violenta represión. Escuchemos a las demandas de la gente. Hay que dejar a la gente que viva su vida plena y sus derechos humanos sin distinguir entre vacunados y no vacunados. Todos son seres humanos. Todos tienen derecho a sus derechos humanos. Gracias. Muchas gracias por venir. I'm Ivan Vilibar Senčić, member of the ENVI Committee, Environment, Public Health and Food Safety, and all of these documents about managing COVID crisis. Todos los documentos de la crisis del COVID. I can really say that. And I must say that it is really sad to see our freedoms, rights, and Está muy triste law endangered in Europe. de ver cómo están siendo violados los derechos humanos. Unfortunately, en muchos países no puedes trabajar si no tienes un certificado COVID. Estamos teniendo cada vez más evidencias en la práctica y más evidencias científicas que esto no quiero traducirlo porque me pueden tirar el vídeo. Es ilógico, es científico, no tiene nada que ver con la ciencia. Que no se debe discriminar a nadie, la libertad. The implementation of proportional and adequate sanitary measures, the vaccine not being compulsory. Que no se debe obligar a vacunar a nadie. Es ser libre. Ahora de Nuremberg, obviamente. El derecho a la libertad individual. En ningún caso un tratamiento médico debe ser impuesto, jamás. No estáis solos. Luchar por vuestros derechos. Gracias. Thank you, Ivan. I want to quote something precisely from the regulation that was voted a few months ago that imposed all across Europe this green certificate. Hablamos del certificado Green Certificate, del pasaporte verde. Vulnera los derechos fundamentales. Vulnera muchísimos derechos. Está hablando de todos, desde el derecho a no ser discriminado, derecho. When implementing this regulation. This is what we was stated in this regulation, and this is what we was voted, and what was agreed out of the trial. Que bueno, en fin, me estaba diciendo que el pasaporte verde que vulnera muchísimos derechos, que no se debe permitir en la Unión Europea.
Y que la Unión Europea, que estaba hecha para defender los derechos fundamentales, lo que está haciendo esto es justo lo contrario, o sea, vulnerar los derechos fundamentales de los europeos. Gente que no puede trabajar por no tener el pasaporte verde. Si no tienen el certificado, pues no pueden trabajar. Ni romanos, ni italianos. Son ciudadanos de la Unión Europea al final. Da igual que sean en Italia, en Francia, en España. Están perdiendo sus trabajos si no tienen certificado verde. Este es el problema que tienen estas personas. Muchos tienen incluso anticuerpos naturales y han estado expuestos y que ya tienen sus anticuerpos, pero van a perder sus trabajos igual. Este es el tipo de Unión Europea que queremos aceptar. Esta es la Unión Europea que queremos. ¿De verdad? Cuando sí. Realmente sabemos que el problema es que no, el certificado verde no vulnera los derechos. Claro, mucha gente está afectada por esta decisión. Ves las protestas en Italia y en muchos otros países. Piden libertad, es así. España, sí, en Italia, en Rumania, por libertad y por derechos, al final. Simplemente pelean por derechos humanos, nada más. Sí, ¿qué quieren hacer ellos con su cuerpo? Claro, está afectando directamente a la vida de la gente, claro. Obviamente, si no tienen el certificado verde, no les van a dejar hacer el trabajo, ni a él ni a la gente que trabaja para él en el Parlamento Europeo. Y muchos de su staff, claro que no van a poder trabajar porque no tienen el certificado verde. Y tienen hipotecas, tienen familia. Y realmente no van a poder trabajar si no tienen un certificado verde. Y sin haber hecho nada incorrecto, sin haber hecho nada malo, ¿no? Sin haber hecho nada malo. Incluso teniendo inmunidad natural. No hay ninguna razón, es una razón ilógica. No tiene sentido. Pierden su trabajo por no tener un certificado verde. No tienen los mismos derechos que el resto. Y él ha estado elegido ahí pues para representar. Quiere trabajar, pero claro, no les dejan hacer el trabajo si no están vacunados, si no tienen certificado verde. ¿Y qué hacen? Se están quejando, obviamente. Él quiere ir a trabajar todos los días. Y la gente que trabaja para él tiene miedo de perder su trabajo. Y el certificado dice que no certifica nada. Y él dice que si estás vacunado también puedes infectarte e incluso contagiar.
Dice que incluso si te haces un test cuando sales de la oficina podrías infectar. Y dice que si tienes inmunidad natural te deberían dejar trabajar y dejarte tranquilo. Que conste que yo estoy diciendo lo que dice este hombre, yo no digo nada, le estoy traduciendo. Digo, por si YouTube me examina el vídeo. Este hombre es un representante de la Unión Europea. Que no debería condicionar tus derechos a todo, realmente. A tu vida personal, movimiento, trabajo. Por eso ha convocado esta conferencia de prensa del Parlamento Europeo. Bueno, él está aquí por nosotros.